Hola, bienvenidas, bienvenidos. La idea de este encuentro es comentar un poco el texto que está publicado en el libro Difusión de Derechos y Ciudadanía en la Escuela, compilado por Juan Antonio Seda, editado por la UBA, por EUDEBA. Y acá hay un capítulo que se llama Educar para deliberar, una forma de construir ciudadanía. Y bueno, más que comentar el libro, por ahí comentar algunas preguntas, o comentar el artículo, por ahí comentar algunas preguntas que dieron lugar al surgimiento de este texto. Por ejemplo, una pregunta que recorre todo el libro es si es posible educar para la ciudadanía o qué implica educar o formar ciudadanas y ciudadanos. En principio tendríamos que remitirnos muy, muy lejos en el tiempo, tal vez a la antigua Grecia. Muchas de las instituciones y de las prácticas, incluso de las palabras que usamos en la actualidad, nos llevan a esos orígenes griegos. Entonces ya Aristóteles planteaba que una de las funciones esenciales de la educación, de la paideia, que así lo llamaban los griegos, tenía que ver con educar para formar personas que puedan ser gobernantes, pero que también acepten ser gobernadas. O sea que la educación o la paideia o ese acto de formación del otro tenía que ver, o tuvo que ver, y tal vez sigue teniendo que ver hasta la actualidad, con pensar en formar sujetos que estén dispuestos a vivir en un mundo con otros, y hacer de ese mundo un lugar más justo, más solidario, más hermano. Y bueno, entonces en ese sentido, los textos que recorren este libro se hacen esa misma pregunta. ¿Cómo, por qué, en qué condiciones podemos y con qué herramientas pedagógicas podríamos pensar en una formación de ciudadanos? Pensando que nosotros, nuestro anclaje son las instituciones educativas, la escuela, las universidades, los terciarios. Bueno, entonces, o también la educación no formal, que no está tan trabajada en este texto, pero también son espacios para la formación y para la educación. Y entonces, una de las funciones de las instituciones educativas desde siempre fue, digamos, una función doble. Por un lado, formar, transmitir conocimientos, transmitir información, y por el otro lado, formar personas ciudadanos. Personas ciudadanos que habiten en un mundo con otros, que vivan en un mundo con otros. Entonces, el recorte que yo hago en este artículo en particular es un recorte que propone usar la deliberación como una herramienta pedagógica para poder formar a esos ciudadanos o modelar o poder, digamos, eso, dar forma a las personas. Con el objetivo siempre de que los niños, niñas, adolescentes, cuando salen de la escuela, puedan ir transformándose en sujetos cada vez más autónomos, cada vez más capaces de tomar decisiones por sí mismos, capaces de intervenir responsablemente en el mundo, en la democracia, en el lugar, en la comunidad en la que les toca vivir. Bueno, así que un poco de eso va el texto. Ahora bien, si nosotros entramos ya directamente a los primeros capítulos, o a los primeros apartados, vamos a encontrar esta idea mencionada de que en nuestro país la preocupación por la formación de las personas, por la formación ciudadana de las personas, bueno, tiene raíces ya en Sarmiento, por supuesto, pero si vamos a la normativa actual que rige el sistema educativo argentino, la Ley de Educación Nacional que se sancionó a fines de 2006, la Ley 26.206, la Ley de Educación Nacional, dice en su artículo 3, la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico, social de la nación.
En otro capítulo y en otro artículo, dice, capítulo 2, artículo 11, dice: brindar formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. Y por otro lado, otro de los objetivos de la educación, según esta ley, es garantizar en el ámbito educativo el respeto a los derechos de los y las niños, niñas, adolescentes establecidos en la presente ley. Es decir que tenemos un marco normativo que nos invita, pero también nos obliga a formar ciudadanos, ciudadanas. Entonces, lo que vamos a encontrar en este texto es, bueno, una primera pregunta que es, bueno, ¿qué es un ciudadano? ¿Cómo pensar la ciudadanía? Y bueno, ahí van a encontrar en los primeros dos apartados algunas reflexiones respecto a la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía, no voy a nombrar exactamente lo que dice el texto, los invito a leerlo, pero lo que dice la idea, un poco algunas cosas respecto a la ciudadanía. La ciudadanía, la categoría de ciudadano fue pensada desde Aristóteles, desde la antigüedad, desde los griegos y hasta hoy, fue pensada como una categoría que incluye, una categoría que, digamos, aglutina a un grupo de personas bajo, bueno, la figura de ciudadano, es decir, es una categoría que incluye, pero a su vez es una categoría que excluye, porque se incluye a los habitantes de, por ejemplo, en el caso de la antigua Grecia, se incluía a los habitantes de Atenas, pero se excluía a los extranjeros, a las mujeres, a los esclavos, o sea, había todo un grupo de personas que quedaban excluidas de esa categoría. Pero al mismo tiempo, dentro de los que quedaban incluidos dentro de la categoría ciudadanos, había un sistema de igualación, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podríamos decir una primera cosa que sigue existiendo hasta el día de hoy, que es que la ciudadanía es una categoría que incluye y excluye al mismo tiempo. Claro, los que estamos incluidos en esa categoría, muy bien, buenísimo, porque gozamos de derechos, también tenemos obligaciones. Pero lo que un poco marca el texto, pero que yo quisiera reforzar, porque este texto se escribió hace 11 años, quisiera reforzar esa idea de que este proceso de inclusión tiene la contracara de un proceso de exclusión. Por los que se quedan afuera por su condición migrante, su condición extranjera, pero también por los que se quedan afuera por otra cosa que aparece en el texto que yo escribí hace 11 años, pero que lo tengo que reforzar ahora, que es la idea de que aún cuando la ciudadanía nos incluye porque nos iguala políticamente, porque, bueno, votamos lo mismo, votamos todos, vota el que vive en Puerto Madero y vota el que vive en la Villa 31 y el voto vale lo mismo, digo, hay una igualación formal, bueno, en política llamamos como una igualdad formal, en derecho también se habla se usa esa categoría, pero esa igualdad formal convive con una desigualdad material, con una desigualdad en cuanto a acceso a derechos, sobre todo de derechos sociales, en cuanto a condiciones de vida, y entonces yo creo que en el texto está nombrado, pero habría que profundizar un poco más, esa dualidad, ¿no? Esa tensión entre la igualdad formal y la desigualdad material. Entonces, cuando nosotros enseñamos ciudadanía, cuando formamos a nuestros alumnos y les enseñamos sobre reglas, sobre normas, sobre lo que significa la pertenencia a una comunidad, tendríamos que poner un poco más de énfasis en que esa pertenencia supone una tensión o una dualidad entre la inclusión formal y la exclusión real o material o sustantiva. Entonces, una cosa, digamos, así como para pensar cuestiones teóricas o cuando pensamos, bueno, ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano, podríamos decir, es un sujeto que goza de derechos y tiene a su vez obligaciones, que vive en una comunidad, en un territorio, pero que convive con un montón de contradicciones. Y me parece que si nosotros no hacemos referencia a esas contradicciones, en la escuela sobre todo, bueno, va a ser bastante inverosímil lo que contemos respecto a o bastante, no inverosímil, pero sí
parcial o fragmentado el relato que podamos construir si no damos cuenta de que junto con esa realidad, junto con esa construcción formal, jurídica de la igualdad, hay una construcción material de la desigualdad. Bueno, eso por un lado. Después, ¿qué otra cosa es ser ciudadano? Es gozar de ciertas responsabilidades, y ahí el texto habla de la obligación en democracia, por ejemplo, de la obligación de participar en los actos electorales, pero a su vez también hace referencia a que la democracia representativa, y acá me meto más en el nombre del texto, que es educar para deliberar, la democracia representativa, que es una democracia donde nosotros de alguna manera participamos, pero no directamente, sino a través de nuestros representantes, como dice la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Tenemos la obligación de participar, de formar parte de los actos electorales, de cumplir las leyes, de no violar las leyes o de asumir que si las violamos, bueno, eso tiene algún costo. Pero además podríamos pensar que, siguiendo a un autor que es muy interesante, que es Habermas, un autor alemán que está muy citado y muy referenciado en el texto, la democracia podría ser algo más que representación. La democracia podría ser también deliberación. Es decir, la democracia podría ser también un espacio para que nosotros, como ciudadanos, habitantes de la ciudad, compartiendo una comunidad política, podríamos, además de ser sujetos representados o representantes, podríamos ser también sujetos que deliberamos. Entonces, si pudiésemos aplicar un criterio deliberativo para la toma de decisiones real, ¿no?, donde podamos decidir, deliberar, discutir en igualdad de condiciones sobre los temas que nos importan, bueno, ahí Habermas dice que eso sería, digamos, una aproximación un poco más cercana a una idea de democracia más directa, más vivida, pensar la democracia como una forma de vida, ¿sí? Por ahí pensar en digamos, agregando alguna idea más sobre ciudadanía, qué es la ciudadanía, podríamos pensar que hay al menos dos formas de pensar la ciudadanía. Una, la idea de ciudadanía como estatus, es decir, tenemos la categoría de ciudadanos y por lo tanto gozamos de derechos y también tenemos obligaciones. Y además esa categoría se adquiere, ¿no?, desde lo jurídico uno podría decir, bueno, se adquiere o por nacimiento o por adopción de la ciudadanía, pero también está la posibilidad de pensar la ciudadanía como práctica, como ejercicio. Y me parece que ahí es donde, como instituciones educativas, podemos tener más incidencia. O sea, nosotros podemos, cuando pensamos en formar ciudadanos, por supuesto que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes toda una serie de conocimientos respecto a qué significa, obligaciones, responsabilidades, todo lo que veníamos diciendo. Pero al mismo tiempo, si pensamos a la ciudadanía como práctica, los vamos a interpelar de otra manera y vamos a poder pensar o decirles o conversar con nuestros estudiantes sobre la posibilidad de construir espacios de intervención concreta, de participación, de protesta, de expresión, de información también, porque una de las cosas que me parece que la escuela tiene mucha responsabilidad es en incidir en el hecho de que los estudiantes se informen, ¿no? La información es un ejercicio de ciudadanía, estar informado, informarse por fuentes diversas, tener un ejercicio responsable del consumo de información también hacia la ciudadanía. Entonces, esa dualidad entre ciudadanía como estatus y ciudadanía como práctica me parece que es muy interesante para trabajar en los ámbitos educativos. Y bueno, y después otra cosa respecto a cuáles son las condiciones concretas en las que se despliega nuestra ciudadanía. Por un lado, lo que decíamos antes, nuestra ciudadanía se despliega en una tensión entre la inclusión y la exclusión. Esa inclusión beneficia a algunos, perjudica a otros, pero es constitutiva de la idea de ciudadanía. Yo en el texto hace 12 años había puesto en la página 98 que originalmente la ciudadanía fue concebida como una categoría igualadora de pertenencia y como práctica que otorga derechos,
pero el mundo contemporáneo plantea desafíos para esta idea de igualación. Pero la verdad es que no sé si es que hubo una deformación de la idea de ciudadanía, no es que originalmente fue pensada así y hoy en día por los desafíos de las migraciones, de la pobreza, de la globalización, la categoría se fue deformando, sino que lo revisaría y les diría que cuando lean el texto pensemos que en realidad la idea de ciudadanía nace así, nace con esa dualidad. No es que se fue deformando a lo largo del tiempo, sino que nace desde la antigua Grecia y hasta hoy con esa, como si fuese como una moneda que tiene dos caras. Entonces, bueno, eso creo que habría que desarmarlo o tomar cierta distancia. Y después otra cosa que también está mencionada en el texto es que la ciudadanía fue pensada desde la antigüedad como una forma de participación política, porque en la antigua Grecia el ciudadano pero esto y también en la democracia contemporánea, ya lo dije respecto al tema de la representación, la idea de ciudadanía supone cierta participación, más directa, más indirecta, más involucrada, menos involucrada. Y en el texto está mencionada un aporte súper interesante de un politólogo argentino, Guillermo Donnell, fallecido hace un par de años, donde él se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones reales de ejercicio de ciudadanía? ¿Cómo es la democracia? ¿Qué está pasando hoy con nuestra democracia? Y él dice que hoy en día, por el mundo, debido a un montón de cosas, la globalización, el individualismo, la competencia, la presencia omnipresente del mercado, qué sé yo, por un montón de cosas, la sociedad se vuelve cada vez más individualista, más replegada sobre sí misma. Bueno, todo esto que ya lo escuchamos nombrar un montón de veces. Y él dice que la consecuencia política de este repliegue sobre sí mismo es lo que él llama una ciudadanía de baja intensidad. Lo cito textual, ¿no? Y esa ciudadanía de baja intensidad supone, bueno, que las democracias contemporáneas conviven con ciudadanos que participan muy poco, que se interesan muy poco por lo político, por los asuntos públicos, y que entonces delegan en otros, los representantes, toda la responsabilidad política. Por eso él habla de ciudadanía de baja intensidad y de democracia delegativa, ¿no? Como que nuestra democracia más que representativa es delegativa porque delegamos en otros, que son los políticos, que son otros, que no somos nosotros, la responsabilidad por todos los asuntos públicos, ¿no? Y eso yo lo marco bastante en el texto y digo, bueno, tenemos que tener en cuenta que estas son las características concretas del ejercicio de la ciudadanía, porque cuando vamos a trabajar con nuestros estudiantes en la escuela, vamos a tratar de generar una toma de conciencia respecto a este déficit de la democracia. Pero al mismo tiempo me parece que esa idea de ciudadanía de baja intensidad habría que repensarla porque tal vez hoy en día no estemos tanto, no sé, es como para plantearlo, a ver qué opinan, qué piensan porque tiene que ver, hago un paréntesis y digo, cuando nosotros hablamos de ciudadanos o de temas políticos estamos hablando de nosotros, entonces hay una relación que tenemos con estos temas que tiene que ver con el sentido común, con nuestra vida cotidiana, con el ejercicio que nosotros hacemos como ciudadanos. Y acá lo que estamos tratando de hacer es un poco teorizar o ponerle algunas etiquetas más conceptuales a ese sentido común. Cierro el paréntesis y digo, cuando nosotros planteamos que bueno, hay un alejamiento de la política, hay una desconfianza, un descreimiento, pensamos que la política es algo que tiene solamente una carga negativa, que es algo que hacen los otros pero que a mí no me compete. Todo eso me parece que habría que matizarlo porque simultáneamente surgen otras formas de participación política, otras formas de agrupamiento, otras formas de discutir los asuntos públicos, que claro, no son las tradicionales, ni las que pensaban los griegos desde ya, ni las que pensó la democracia moderna. Las redes sociales, no sé, los espacios, por ejemplo, de participación política en las escuelas, los centros de estudiantes, las formas más, tal vez, espontáneas de participación, las marchas,
las asambleas en los colegios, no sé, diferentes formas de participación que por ahí nosotros no las estamos considerando como experiencias políticas. Entonces, lo que yo diría es que la ciudadanía de baja intensidad que planteaba O'Donnell, tal vez no sea de baja intensidad, sino de distinta intensidad. Es una forma, hoy en día tenemos y se experimentan muchísimas formas de participación política. Si miramos Twitter, las redes sociales en general, las discusiones que podemos tener incluso en una mesa un domingo en casa, porque la política simultáneamente volvió a estar en nuestras discusiones, mucho. Y entonces, en nuestras discusiones cotidianas, con padres, con parejas, con hijos, con amigos. Entonces, me parece que eso que planteaba O'Donnell de separación de la política, de una ciudadanía desinteresada, delegativa, habría que matizarlo, problematizarlo y pensar que tal vez hay otras formas de politicidad que aparecen mucho en los jóvenes, en todos en general, pero pensando que nuestros interlocutores van a ser estudiantes de escuela. Bueno, tal vez plantear que no es que los jóvenes ahora no participan, no se interesan, están recluidos en su mundo, pensar más bien en una forma de politicidad distinta, pero politicidad al fin, ¿no? Una forma de práctica, de ejercicio de lo político. Entonces esas cosas, cuando lean el texto, les propongo que las tengan en cuenta, porque hace 10, 11 años, cuando esto fue escrito, ahí yo había sido mucho más categórica y había un poco como reproducido las categorías de O'Donnell, donde decía, bueno, América Latina atraviesa una situación de ciudadanía de baja intensidad y democracia delegativa. Creo que eso hoy en día podríamos replantearlo. Insisto, solamente viendo las formas nuevas, distintas, muy originales a veces de politicidad que aparecen, o de expresión, de participación política que aparecen. Tal vez lo que sea un poco distinto a esas formas más tradicionales de participación política tenga que ver con que la forma de participación, sobre todo en los jóvenes, tiene que ver con estar presentes en temas puntuales, ¿no? Como, no sé, ahora estamos discutiendo el tema del aborto, entonces hay una presencia y un involucramiento muy fuerte, sobre todo de los jóvenes en ese tema, o sea, temas puntuales, los temas vinculados con el medio ambiente también, pero son temas, o los temas, no sé, algunos temas sobre cuestiones de seguridad. Mencionamos varias veces la palabra política, hablamos de politicidad y por ahí sería conveniente mencionar en 2 minutitos a qué nos referimos cuando hablamos de política. Podemos pensar a la política como la actividad que tiene que ver con la administración de las cosas públicas, la disputa por el poder, pero también la política cargada de toda aquella valoración que actualmente podría ser o siempre, pero fue bastante negativa. La política también tiene que ver con las luchas muy miserables por el poder o las luchas decentes por el poder, pero la política es lucha por el poder, es administración del Estado, administración de la cosa pública. Eso es la política, y entonces, si nosotros miramos la política desde ese lugar, podríamos decir, la política es algo que hacen otros, porque yo no hago eso. Yo no administro el Estado y yo no disputo poder, uno podría pensar, o por lo menos no disputo poder en esas instancias. Esa es la política, como una actividad que puede separarse de los ciudadanos o de los sujetos. Pero hay otra forma de pensar la política, que es una dimensión más antropológica, una instancia antropológicamente originaria y socialmente fundacional. Un espacio o una ontología práctica del conjunto de los ciudadanos. Dice el texto, un poco inspirándose en Aristóteles, y pensando que en realidad, como decía Aristóteles, nosotros somos animales políticos, son politikon. Básicamente, nuestra vida es política porque vivimos con otros. Y en esa vida con otros tomamos decisiones, discutimos, elegimos,
tenemos prioridades, qué sé yo, y entonces nos comportamos éticamente. Y entonces, en ese sentido, lo político es una dimensión antropológica, tiene que ver con nuestra condición humana. Y a mí me gusta y prefiero tomar esa definición de política, es decir, la política es una actividad que nos involucra a todos y que la hacemos porque vivimos con otros. Lo político. Pero la política, como decía al principio, es eso que tiene más que ver con la administración de la cosa pública, de los asuntos públicos, de la res pública, la res pública, la república. La res pública es la cosa pública. Bueno, teniendo en cuenta esa distinción y la idea de ciudadanía que manejábamos antes, me parece que podríamos avanzar en pensar, bueno, esto que tiene que ver con la escuela y qué tiene que ver con la deliberación. Y bueno, de ahí podríamos decir que y hay muchísimas otras, pero una herramienta que puede ser interesante para, un dispositivo que podría ser interesante para anclar en la escuela y formar en ciudadanía y para la ciudadanía, es la deliberación. La deliberación porque forma parte de la idea de democracia deliberativa. La deliberación es una herramienta, la discusión con otros, la argumentación, la posibilidad pacífica de convencer a otros teniendo argumentos fuertes y también de dejarse convencer, de dejarse seducir por los argumentos de los demás. Bueno, es un ejercicio que si nosotros podemos transmitirlo e involucrar la formación subjetiva de nuestros estudiantes para que se vuelvan de alguna manera o contribuir a esa formación para que adquieran prácticas deliberativas, estaríamos acercándonos a una democracia deliberativa. Es decir, en el aula, ese espacio chiquitito, mínimo, micro, en ese micromundo que reproduce o es parte del mundo en general, en esa pequeña comunidad que es el aula, la deliberación podría ser una herramienta muy interesante, lo es, una herramienta muy interesante para el ejercicio de la ciudadanía. Porque la deliberación nos permite, como decía, en el aula, sostener un argumento, dejarse convencer por el argumento de los otros, aceptar que a veces mis argumentos los tengo que dejar de lado y pensar que la convivencia supone, bueno, eso, una negociación, resolver ese conflicto argumentativo de manera pacífica. Son todas cosas que tienen que ver con prácticas del aula, pero prácticas de la democracia también. Entonces, volviendo a Habermas y volviendo a esta idea de democracia deliberativa, un poco lo que termina el texto proponiendo es, insisto, usar la deliberación como porque hay muchísimos otros dispositivos, pero la deliberación es un dispositivo interesante para construir ciudadanía en el aula. Porque además de todo lo que digo, la educación deliberativa, la educación para la deliberación, permite modelar un poco esas formas de vincularnos, ¿no? Si nosotros eso que hacemos en el aula, que es deliberar, dar la palabra a los otros, esto también es muy interesante, dar la palabra a los otros, garantizar que la palabra circule, desmonopolizar la palabra. En la universidad pasa mucho que tendemos a monopolizar la palabra, en la escuela también. Y la deliberación necesita sí o sí que los otros deliberen, que los otros participen, que se escuche la voz de los otros. Entonces, por varios motivos, el texto invita a pensar en la deliberación como una herramienta interesante que puede ser socia en la construcción de ciudadanos y ciudadanas. Lo único que también, como para terminar, quisiera decir, revisando el texto que escribí hace 11 años, es que la deliberación es una herramienta muy interesante, personalmente la uso mucho, me apoyo incluso de dilemas morales o dilemas políticos para desplegar ejercicios deliberativos, pero leyendo algunos teóricos críticos respecto a la deliberación, también me parece que corresponde decir que la deliberación puede tener como problema, puede caer en el
vicio de dar lugar a la voz de los que siempre hablan, ¿no? Como que habría que tomar los resguardos como para que aquellos grupos minoritarios, aquellas subjetividades más introvertidas, aquellas personas en el aula, pero grupos, colectivos, que habitualmente les cuesta tomar la palabra o no tienen espacio para tomar la palabra, que esa situación de invisibilización se reproduzca también en el aula. Entonces, tomando desde la pedagogía, desde las teorías críticas, algunos autores, por ejemplo Giroux, dicen, bueno, la deliberación puede ser muy interesante, pero hay que cuidar que la voz de las personas con discapacidad, las personas negras, las mujeres, los indígenas, no sé, los grupos habitualmente vulnerabilizados que atraviesan formas de injusticia muy recurrentes en el contexto de la democracia grande, ¿no? Esos grupos en un espacio de aula o esos sujetos en un espacio de aula pueden llegar a quedar invisibilizados si no cuidamos que la palabra circule en serio, porque en el aula lo que puede suceder, y esto lo vemos mucho como docentes, es que la palabra la tomen, bueno, los que se sienten más firmes en sus argumentos, los que tienen más herramientas retóricas, y entonces una verdadera deliberación, una democracia deliberativa, para que sea democracia, tiene que estar dispuesta a darle la voz a los que habitualmente no tienen voz. Entonces no solo la deliberación es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar que la voz esté circulando efectivamente en nuestra aula. Entonces, para terminar, invito a pensar en la deliberación como herramienta interesante para desplegar una mini democracia en el aula, pero tomando el recaudo de que no pase lo que decíamos respecto a la ciudadanía. Decíamos que la ciudadanía es una categoría incluyente y excluyente a la vez. Cuidemos que la deliberación, o que en nombre de la deliberación no estemos dejando afuera voces que habitualmente tienden a quedar afuera por diferentes razones. Así que yo con esto terminaría. Invito a leer el texto, a discutirlo y bueno, quedo a disposición.